Muy bien. Ok, en esta oportunidad vamos a trabajar el método de integración por fracciones parciales. ¿Listo? Que hace parte de ese abanico de posibilidades de métodos con los que nosotros contamos para resolver integrales. ¿Listo? Quiere decir que, pues, en palabras resumidas, pues este método nos facilita la vida, nos va a facilitar la vida y nos va a permitir resolver algunas integrales que a través de los métodos que hemos visto de manera previa, pues no va a ser posible o puede llegar a ser bastante riguroso, bastante tedioso su solución a través de los otros métodos. Bien, entonces, para poder abordar este método es importante que definamos algunas cosas, algunos conceptos previos. Más que definir es recordar, ¿bien? Porque hace parte de esta fundamentación matemática que pues entenderíamos que a estas alturas ya usted debe dominar, debe conocer. ¿Listo? Ahora, la realidad es que en ocasiones no sucede de esta manera. Por esta razón, pues los invito a que si tienen alguna dificultad en alguno de los conceptos que voy a recordar a continuación, pues a través del trabajo, del estudio autónomo, del estudio independiente, buscar la manera de solucionar, de ir fortaleciendo pues estas debilidades. Bien, entonces, como les decía, vamos a iniciar con unas definiciones básicas, unos conceptos básicos. Y lo primero es definir lo que es una función racional. ¿Listo? ¿Qué es, ojo, qué es una función racional? Bien, como primera medida, una función racional es una expresión de la forma p de x sobre q de x, ¿verdad? Así a simple vista lo vemos como vemos una fracción, una división, un cociente, ¿cierto? Donde tanto p de x como q de x van a ser, ¿qué cosa? Van a ser expresiones algebraicas, ¿listo? O polinomios algebraicos también, ¿listo? Entonces ya sabemos, tanto p de x como q de x van a ser polinomios o expresiones algebraicas. Recordemos lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación pues, de números, de letras, que se llaman variables, ¿verdad? Los números vendrían siendo coeficientes, de potencias, las potencias tienen exponentes, los coeficientes tienen signos, en fin. Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo a la cantidad de términos que éstas posean, ¿cierto? Tenemos los monomios y los polinomios. Dentro de los polinomios encontramos los binomios, los trinomios y los polinomios de 4 términos o más. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, acá podemos encontrar expresiones, funciones racionales o expresiones de funciones racionales de la siguiente manera. Por ejemplo, 2x más 1 sobre x a la 2 menos 9, ¿cierto? Podemos encontrar expresiones como, por ejemplo, 3x a la 2 menos 5 sobre 4x a la 2 más 5x menos 2, ¿verdad? Etcétera. Si nos estamos dando cuenta, tenemos acá dos expresiones, dos polinomios están siendo divididos. Esto los convierte en una función racional, ¿cierto? Bien, eso por un lado. Ahora, recordemos lo que es el grado de un polinomio. ¿Qué es esto del grado de un polinomio? Grado de un polinomio. El grado de un polinomio se refiere, ojo, se refiere a el mayor exponente de la expresión algebraica o el mayor exponente del mismo polinomio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que en esta expresión el mayor exponente, pero ojo, ¿de quién? El mayor exponente de la variable, ¿cierto? Es decir, en estos casos la variable es x, por lo tanto, el grado de la expresión algebraica está siendo definida por el mayor exponente de la variable de dicha expresión o de dicho polinomio. En este caso, el mayor exponente de la x es 1, por lo tanto, el grado de esta expresión es 1. Para este caso, x a la 2 menos 9, notamos que el mayor exponente de la variable, ¿verdad?, es 2, por lo tanto, esta es una expresión, un polinomio de grado 2. Lo mismo sucede en este caso, lo mismo sucede en este caso. Vemos que el mayor exponente, ¿cierto?, de estas expresiones es 2, por lo tanto, el grado va a ser 2 en estas tres que estoy señalando acá. En este caso, notamos que pues aparentemente no hay exponente, pero sabemos que se sobreentiende que ahí el exponente de la variable es 1, por lo tanto, esta sería una expresión de primer grado, como mencioné anteriormente, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, llegamos a tener expresiones como las
que les voy a escribir a continuación, por ejemplo, 4x a la 3 menos 5x más 1 sobre x a la 4 menos 8, ¿verdad? Notamos que en esta expresión que está acá en el numerador, el mayor exponente es 3, por lo tanto el grado va a ser 3. Y acá el mayor exponente de esta expresión es 4, por lo tanto el grado de este polinomio de x a la 4 menos 8 va a ser 4. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya saben, pues a manera de resumen, el grado de un polinomio se refiere al mayor exponente de la variable de dicho polinomio, de dicha expresión algebraica. ¿Listo? Ahora vamos a recordar, o vamos a definir más bien lo que es una fracción parcial, o lo que son fracciones parciales, ¿cierto? Bueno, no todas, porque aquí sí es bueno hacer énfasis en algo. El método que vamos a trabajar a continuación, que es el método de integración por fracciones parciales, lo vamos a poder aplicar en algunos casos puntuales de fracciones. Y por eso es importante definir que existen dos tipos de fracciones. ¿Listo? Por un lado están las fracciones impropias, ¿listo? Y por otro lado tenemos las fracciones propias. ¿Cuándo es la una? ¿Cuándo es la otra? Una fracción impropia, ojo, es aquella en la que el grado del numerador, ojo, es mayor o igual al grado del denominador. ¿Listo? Repito, una fracción impropia es aquella en la que el grado del numerador, de la expresión del numerador o del polinomio del numerador, es mayor o igual que el grado del denominador. ¿Cómo así? Veamos algunos ejemplos. Yo tengo la siguiente expresión, 3x a la 2 más 4x menos 1 sobre 8x más 5. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué estamos observando acá? Que el grado del numerador es 2, porque el mayor exponente de este polinomio, esta expresión es 2. Y el grado de la expresión del denominador es 1, porque fíjense que el mayor exponente de la variable en este caso es 1. Entonces, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, estamos hablando de una fracción impropia. ¿Listo? O también cuando se presenta, por ejemplo, el siguiente caso. Tengo 4x a la 2 menos 3 sobre x a la 2 más 5x menos 2. ¿Qué está sucediendo acá? Vemos que el grado del numerador es el mismo del grado, es igual al grado del denominador. Entonces, en este caso, pues estamos enfrente de una fracción impropia. Yo creo que entonces ya podríamos suponer lo que es una fracción propia. Al contrario, ¿verdad? Una fracción propia es aquella en la que el grado del denominador, de la expresión del denominador, es mayor al grado de la expresión del numerador. Por ejemplo, 3x más 1 sobre 4x a la 2 menos 5x más 6. Notamos que el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2. ¿Y qué sucede en este caso? Estamos enfrente entonces de una fracción propia. ¿Listo? Ya saben que en cualquier otro caso, entonces sería una fracción impropia. Cuando tengan el mismo grado, fracción impropia. Cuando el grado del numerador sea mayor al grado del denominador, entonces es una fracción impropia. ¿Por qué les comento esto? Porque este método, ¿verdad? Solamente lo vamos a aplicar, solamente se aplica cuando tengamos fracciones propias. Únicamente cuando tengamos fracciones propias. No aplica para el caso de las fracciones impropias. Ahora, que se puede llegar a presentar un ejercicio donde tengamos que integrar, por ejemplo, una fracción impropia, claro que sí. En ese caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Se debe aplicar una división de polinomios. Bien, una división de polinomios, así de sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar las diferentes operaciones con expresiones algebraicas, entre ellas la división de polinomios. ¿Listo? Entonces, sin embargo, este caso, vamos a resolver algunos ejercicios más adelante donde tengamos que resolver algunas integrales de fracciones impropias y se van a dar cuenta que primero se realiza la división para luego obtener una fracción propia. Pero inicialmente nos vamos a concentrar en resolver algunas integrales, algunos ejercicios como tal, pero que involucren fracciones propias.
¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ir ahora, luego de todo este pequeño preámbulo, de todo este recuento de algunas categorías, de algunos conceptos claves, vamos a ir entrando un poquito en materia. ¿Listo? Ahora sí, vamos a definir qué es una fracción parcial. ¿Qué es eso de fracciones parciales? ¿Listo? Podemos entender las fracciones parciales de la siguiente manera. Yo puedo escribir una fracción, ¿cierto? O cualquier fracción, ojo, cualquier fracción propia, la puedo escribir como una suma de fracciones. Tengamos un primer acercamiento. Digamos la siguiente fracción. 11 sobre 12, ¿cierto? 11 sobre 12 que de hecho también es una fracción propia, porque en este caso el numerador es menor que el denominador. ¿Listo? Aquí ya no hablamos de grado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que la fracción 11 sobre 12 yo la puedo escribir como una suma de fracciones parciales. Por ejemplo, 2 tercios más 1/4. ¿Listo? ¿Qué acabo de hacer con esta fracción 11 sobre 12, esta fracción inicial? La escribí como una suma de 2 fracciones parciales. Ese es quizás, como les digo, un primer acercamiento para que vayamos entendiendo el porqué de este método. Entonces, en teoría, ¿qué acabamos de hacer acá? Pues una fracción quizás con cantidades, con números grandes, por decirlo de alguna forma, una fracción difícil, la acabamos de escribir como una suma de fracciones fáciles. ¿Listo? Es quizás la idea. ¿Y qué pasa? Que esta fracción inicial es equivalente a esta suma de estas dos fracciones. Entonces, muchachos, lo mismo, ojo con esto, lo mismo podemos hacer con las fracciones, con las funciones racionales, ¿verdad? Una función racional nosotros la podemos escribir como una suma de fracciones parciales más sencillas. Bien, por mencionar un ejemplo, veamos la siguiente fracción. Permítame un segundo. Pero lo vamos a ver el proceso de manera inversa. Yo tengo la siguiente suma de fracciones. Tengo 2 sobre x más 3 más 3 sobre x menos 4. ¿Cierto? Vamos a resolver esta suma de estas dos fracciones, ¿verdad? Podemos aplicar el famoso método conocido como el método de la orejita, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este caso? Pues multiplicamos en cruz, primero el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, más el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, y lo dividimos entre el producto de los dos denominadores. ¿Listo? Entonces, nos quedaría algo como esto. 2 por x menos 4 más 3 por x más 3, ¿cierto? Todo esto dividido entre ¿quién? Entre x más 3 por x menos 4. ¿Listo? Y vamos a resolver esto. Recordemos que aquí lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva, ¿cierto? 2 por x, 2 por menos 4, más 3 por x, más 3 por 3. Entonces nos daría esto, 2x menos 8 más 3x más 9. Todo esto dividido entre este producto de estos dos factores, que también los podemos resolver, o aplicando el producto notable, simplemente la multiplicación de estos dos polinomios. Entonces, aplicaremos la propiedad distributiva, todos por todos, x por x, me daría x a la 2, ¿cierto? ¿Verdad? X por menos 4 me da menos 4x, 3 por x me da más 3x, y 3 por menos 4 me da menos 12, ¿cierto? Y ahora voy a simplificar términos semejantes en cada caso. 2x más 3x, esto me da 5x. Menos 8 más 9 me da más 1. Sobre, aquí nos va a quedar entonces x a la 2 menos 4x más 3, ¿cierto? Simplifico estos dos términos que son semejantes y esto me va a dar menos 1. O sea, menos una x, es decir, menos x, menos 12, ¿cierto? Y llegamos a lo siguiente. Llegamos a que esta suma de estas dos fracciones, es decir, 2 sobre x más 3 más 3 sobre x menos 4, es equivalente a esta función racional 5x más 1 sobre x a la 2
menos x menos 18. ¿Listo? Como son equivalentes, como esta expresión, esta suma de estas dos fracciones es equivalente a esta de acá, pues digamos que en el caso de que nos toque resolver la integral, por ejemplo, de esta función racional, será equivalente entonces a resolver la integral de esta suma de fracciones parciales, ¿verdad? Solo que cuando nos vayamos a ir a la práctica, lo que vamos a encontrar es una función como esta, es decir, 5x más 1 sobre x a la 2, permítame, sobre x a la 2 menos x menos 18, ¿cierto? Pero esta expresión de acá, esta función racional, yo la puedo escribir como una suma de fracciones parciales. ¿Cuáles serían esas fracciones parciales? 2 sobre x más 3, ¿cierto? Más 3 sobre x menos 4. ¿Sabes? Para que nos vayamos haciendo una idea de la utilidad del método. Que también lo vamos a encontrar en algunos libros, en algunas fuentes que nos dicen que el método, pues el nombre completo sería el método de integración a través de descomposición en fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, si yo quiero resolver la integral de una expresión como esta, de una función racional como esta, entonces será equivalente a resolver la integral de esta suma de fracciones parciales. Es decir, que nos quedaría entonces la integral de 2 sobre x más 3 por dx más la integral de 3 sobre x menos 4 por dx. Y creo que es evidente cuál va a ser más sencillo, por cuál camino voy a tener menos riesgo de cometer un error, de equivocarme, entre otros. Entonces, si yo quiero resolver esta integral, así como está, por métodos convencionales o por los métodos que hemos visto anteriormente, se va a dificultar, ¿ya? Conocemos el método por partes, va a ser muy complicado y probablemente no lo vayamos a poder resolver por este método. Conocemos el método de sustitución, que es también un método que para este caso, para esta expresión como tal, que sabemos que es una fracción propia, ¿cierto? No va a aplicar, no lo voy a poder resolver a través de este método. Entonces el método adecuado, indicado en este caso, es descomponer esta fracción, esta función, esta expresión racional a través de una suma, ¿cierto?, de fracciones parciales, y el equivalente a resolver esta integral será resolver la integral de estas dos expresiones que ya son muchísimo más sencillas, ¿cierto? Que, entre otras cosas, son integrales inmediatas, y esto me daría 2 por el logaritmo natural de x más 3, más 3 por el logaritmo natural de x menos 4, más una constante. Ahorita la pregunta es, profe, bien, eso se ve chévere, bonito, pero ¿cómo llego a escribir esta expresión como una suma de fracciones parciales? ¿Listo? Y es lo que vamos a trabajar a continuación. Muy bien. Entonces, retomamos. Y aprovecho y hago una pequeña corrección. Pues a pesar de que lo dije en su momento y que lo escribí acá, de pronto aquí parece que fuera un menos 18, acá escribí un menos 12, quizás por eso terminé escribiendo en esta fracción de acá menos 18, pero no, es menos 12, ¿cierto? Y ya lo demostramos con anterioridad. Entonces, vamos a hacer aquí el ajuste. Quedaría menos 12, menos 2. Muy bien. Entonces, aprovechemos para hacer un pequeño resumen de esta última parte, ¿verdad? Dijimos que las fracciones parciales son útiles porque me permiten escribir una fracción, digamos, compleja, robusta, como una suma de fracciones más sencilla, más elementales. ¿Listo? Entonces, este método lo vamos a aplicar cuando estemos enfrente de una fracción propia. ¿Listo? Es decir, aquella donde el grado del denominador sea mayor que el grado del numerador. ¿Listo? Entonces aquí pues, compartí un ejemplo bastante sencillo, aunque me hace falta decir cómo hacemos esta descomposición, ya es lo que vamos a trabajar a continuación. Pero si yo tengo que resolver la integral de esta función racional, entonces conviene, ¿verdad?, descomponer esta función o escribirla como una suma de fracciones parciales más sencillas, ¿cierto? O sea que, en últimas, lo que hacemos es pasar de aquí hacia acá. Bien, y resolver estas dos integrales, ¿cierto? Es mucho más fácil que resolver esta integral inicial. Muy bien, entonces, como les digo, lo que vamos a hacer ahorita es
vamos a ver cómo hacemos esa descomposición de una fracción propia a una suma de fracciones parciales. Para eso, ustedes tienen que tener claridad de lo siguiente, que se pueden presentar cuatro casos. Ojo, cuatro casos. El primer caso es cuando en el denominador, ojo con esto, en el denominador encontremos factores lineales no repetidos. El segundo caso es cuando encontremos factores lineales repetidos. El tercer caso, cuando encontremos factores cuadráticos no repetidos. Y el último, cuando encontremos factores cuadráticos repetidos. Yo les había comentado que para efectos de este curso vamos a trabajar únicamente los dos primeros casos. Y no se preocupen que ya esto lo voy a detallar, lo voy a profundizar ahora. Voy a hacer un paréntesis para comentarles que es importante que dominemos los diferentes casos de factorización. Principalmente, ojo, factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c y el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Porque quizás son estos casos los que se usan con mayor frecuencia. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar, antes de empezar con el primer ejercicio, lo que es un factor lineal. ¿Listo? Un factor lineal, ojo, es aquella expresión de grado 1. Es decir, aquella donde el máximo exponente de la variable sea 1. ¿Listo? Por ejemplo, x, ¿cierto? Ese es un factor lineal porque tiene exponente 1. Por ejemplo, 3x a la 2, perdón, 3x más 2. Este es un factor lineal. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1. El grado de la expresión es 1. Por ejemplo, x menos 4, ¿cierto? Ahí estamos enfrente de factores lineales. Bien, no está de más también recordar un poco lo que es un factor cuadrático. En este caso, serían aquellas expresiones que tienen exponente, como máximo exponente 2, es decir, que son de grado 2. Por ejemplo, x a la 2 más 2, inclusive el mismo x a la 2 menos 3x más 2, ¿cierto? Ahora, siempre y cuando sean expresiones cuadráticas irreducibles. Pero, como les digo, la idea es que tengan claridad de cuándo estamos enfrente de un factor lineal y un factor cuadrático. Nosotros nos vamos a enfocar, insisto, en los factores lineales, que es el caso número 1 y caso número 2, donde vamos a encontrarnos factores lineales, ya sea repetidos o no repetidos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver nuestro primer ejercicio, nuestra primera integral a través del método de descomposición por fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, la integral nos dice lo siguiente, la integral de 6x más 13 sobre x a la 2 más 5x más 6 por dx. Esta va a ser nuestra primera integral. Entonces, mucha atención acá. ¿Listo? Nos damos cuenta que estamos enfrente de una función racional, ¿cierto? Una función de la forma p de x sobre q de x. Nos damos cuenta también que el grado de la expresión que está en el numerador es de grado 1 y el grado de la expresión que está en el denominador es de grado 2. Quiere decir que esta es una fracción propia. Por lo tanto, vamos a poder aplicar el método de fracciones parciales. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer, y que no se les olvide, ¿cierto?, es siempre factorizar. Factorizar el denominador. ¿Listo? Principalmente, factorizar el denominador, descomponer la expresión del denominador. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Yo voy a factorizar. Aquí factorizando x a la 2 más 5x más 6. ¿Y qué caso de factorización podemos aplicar acá? No es factor común, no es una diferencia de cuadrados, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Cómo se factoriza? Se abren dos paréntesis, ¿cierto? La raíz del primer término, que sería x se coloca como primer término en todos los factores. Acá se coloca el signo del segundo término, es decir, es más. Acá se
coloca el producto del signo del segundo y tercer término, es decir, más por más, más. Ahora, como me dieron signos iguales, yo voy a encontrar, necesito encontrar dos números que multiplicados me den siempre el tercer término, es decir, 6, siempre independiente del orden o de los signos, de la combinación de signos que queden en estos factores, siempre va a ser, o siempre voy a necesitar encontrar números que multiplicados me den el último término, en este caso 6. Ahora, como los signos son iguales, estos dos números, aparte de ser aparte de que al multiplicarse me dé 6, necesito que al sumarse me den 5. Eso siempre y cuando los signos acá sean iguales. Más o menos serán sumados el término o el coeficiente del término del medio. Cuando los signos sean diferentes, entonces será multiplicado el tercer término y restado el coeficiente del término del medio. ¿Listo? Entonces, en este caso, necesito dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. Y esos números son 3 y 2. 3 por 2, 6. 3 más 2, 5. Entonces, 3 y 2. ¿Cierto? Generalmente colocamos el número mayor en el primer factor. En este caso, no hay problema, pero cuando los signos son diferentes, sí importa. Entonces, mejor que lo hagamos de esta manera siempre. Si ahorita usted de pronto quedó un poquito desubicado por este caso de factorización, yo le invito a que revisemos, ¿verdad? Repasemos estos casos para que no vayamos a tener inconvenientes más adelante. Entonces, escribiendo la integral nos quedaría entonces de la siguiente manera. La integral de 6x más 13 sobre x a la 2, perdón, sería x más 3 por x más 2 por dx. ¿Y qué estamos viendo acá? ¿Qué notamos? Que acabamos de encontrar que en el denominador encontramos dos factores lineales, pero dos factores lineales no repetidos, que ese es nuestro primer caso. ¿Listo? Sería nuestro caso 1, llamado factores lineales no repetidos. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, un pequeño resumen de cómo va el asunto. ¿Listo? Tenemos, inicialmente queremos resolver esta integral de 6x más 13 sobre x a la 2 más 5x más 6. ¿Cierto? Lo primero que tenemos que hacer es factorizar las expresiones. En este caso, pues vamos a factorizar el denominador, porque inclusive el numerador no lo podemos factorizar. ¿Listo? Entonces, al factorizar la expresión que está en el denominador, pues me queda un producto de dos factores lineales no repetidos, x más 3 por x más 2. Entonces, también puede suceder que en algunos ejercicios ya digamos, la integral inicial sea esta, es decir, que ya nos den la expresión del denominador factorizada y pues ya eso es una ventaja, porque nos ahorramos entonces la factorización. Pero cuando no lo dé, como en el caso que estamos resolviendo, como en el ejercicio inicial, pues tenemos que factorizar siempre. ¿Listo? Entonces, yo ahorita lo que les sugiero, muchachos, es que, bueno, ya sabemos que tenemos que resolver esta integral, pero yo les sugiero que empecemos a trabajar únicamente la expresión racional, es únicamente la función. Vamos a hacerlo por aparte, es decir, vamos a descomponer en una suma de fracciones parciales esta expresión por aparte y ya luego retomamos a la integral. Entonces, por esta razón es que yo voy a escribir por aquí, bueno, 6x más 13, ¿cierto? Sobre x más 3 por x más 2. Miren que ya no estoy colocando integral, es decir, me voy a aislar un momentico de la integral y lo que voy a hacer es trabajar por separado esta función racional. Entonces, lo que queremos es escribir esta función racional como una suma de fracciones parciales, más sencilla, ¿cierto? Entonces, en este primer caso, ¿cómo se procede? Siempre, ¿verdad? Se va a descomponer una función racional en una suma de fracciones parciales, pero la cantidad de fracciones parciales va a depender de la cantidad de factores lineales que hayamos encontrado. En este caso, hay dos factores lineales, por lo tanto, vamos a encontrar entonces dos fracciones parciales. Y si hubiese presentado otro factor lineal, por ejemplo, x-5, entonces en este caso sería, o tendríamos que encontrar una suma de tres fracciones, por decir algo. Por ejemplo, si tengo acá x-5, entonces acá sería más otra fracción parcial. ¿Listo? Pero bueno, no es el caso, únicamente tenemos dos factores lineales, por lo tanto, vamos a encontrar una suma de dos fracciones parciales, es decir, una fracción parcial por cada factor lineal que encontremos. Entonces, al denominador de cada fracción parcial, en este caso número 1, le vamos a colocar cada factor. Entonces, por acá colocamos
x más 3 y a este x más 2. Entonces, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta lo que iría en el numerador, ¿cierto? Y en el numerador va a ir una constante, va a ir un número que no lo sé, no lo conozco todavía. Entonces, como no lo sé, pero sé que ahí va a ir, se lo vamos a asignar a una variable o a una incógnita, es decir, la letra A, que es la que se usa con mayor frecuencia en este caso. Y a la segunda fracción parcial, entonces le asignamos otra letra, que sería la letra B. Y si llega a haber una tercera, en ese orden sería la letra C, luego la letra D, en el caso de que hayan 4 factores lineales. ¿Listo? Entonces, fíjense, ya acabo de describir esta expresión racional como una suma de dos fracciones parciales. Ahora, ¿cuál es el reto? Poder encontrar el valor de A y el valor de B. ¿Cómo vamos a proceder? Como yo estoy diciendo, ojo, recuerden que esto es una igualdad, estoy diciendo que esto de aquí es igual a esto de acá. Entonces no podemos perder eso de foco. Entonces vamos a ver, voy a resolver esta suma que está aquí. ¿Listo? Voy a resolver esta suma. Entonces esto acá me va a quedar igual, 6x más 3 sobre x más 3 por x, no, por x más 2, ¿verdad? X más 3 por x más 2. Y ahora, resolvamos esto como una multiplicación de fracciones, normal. Perdón, como una suma de fracciones, ¿cierto? Entonces sería A por X más 2, A por X más 2, más B por X más 3. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre X más 3 por X más 2. X más 3 por X más 2. Ojo que lo que hice fue aplicar una suma de fracciones. Este por este más este por este sobre este por este, el famoso método de la mariposa, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Como esta expresión de acá es igual, es equivalente a esta expresión de acá, y yo puedo cancelar los denominadores porque son iguales. Todo esto se va, todo esto se va. La ventaja, muchachos, es que estos procedimientos son mecánicos, son repetitivos, ¿listo? Esto va a suceder siempre. Entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando 6x más 13 igual a que multiplica a x más 2 más b que multiplica a x más 3. ¿Listo? ¿Qué haremos a continuación? Vamos a distribuir, vamos a resolver estos productos, ¿cierto? De modo que me quede un polinomio. Entonces, aquí nos va a quedar igualito, 6x más 13 igual a por x, me queda ax, estoy distribuyendo, a por 2 me queda a2, pero es mejor escribirlo como 2a, ¿cierto? Igual es un producto, recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. Más b por x me da bx, más b por 3 me da 3b. ¿Listo? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a una expresión como esta de acá, muy parecida. Es decir, yo voy a organizar esta expresión de modo que me quede un término en x y que me quede un término independiente. Entonces, esto va a quedar igualito, 6x más 13, igual a ¿quién? Voy a hacerlo con calma, primero lo voy a agrupar, es decir, tengo acá ax más bx y por otro lado tengo los que serían los términos independientes, es decir, 2a más 3b. ¿Listo? 2a más 3b. Ahora, ax más bx son, o con esto, son términos semejantes. Se pueden sumar. Lo que pasa es que yo no conozco quién es A y quién es B, pero si A fuera 3 y B fuera 2, por decir algo, entonces 3x más 2x me daría 5x. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para que me quede un único coeficiente de x. Voy a sacar factor común entre estos dos términos. Entonces me quedaría A más B que multiplica a x. Y acá, pues, me van estos dos términos también son semejantes porque son términos independientes, van a ser números. Recuerden que A y B son números, entonces simplemente me queda 2A más 3b. ¿Listo? Y recuerde que esto es igual a 6x más 3. Ahora, ¿qué sucede? Yo estoy diciendo que esto que está aquí, 6x más 13, es igual a esta expresión de acá. Y si es igual, entonces se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que el coeficiente de x, que es 6, sea igual al coeficiente de x acá, que es a más b. Es decir, 6 debe ser igual a más b para que se conserve esta igualdad. Por lo tanto, y bajo esta misma lógica, entonces, se tiene que cumplir que el término independiente, que es 13, sea igual al término independiente que resulta de acá. ¿Cierto? Es decir, que de aquí va a surgir un sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de A y el valor de B.
¿Listo? Pero no se asusten, este es un método, una forma de encontrar los valores de los coeficientes. Ya les voy a explicar la otra manera, ¿listo? Entonces, de aquí que A más B debe ser igual a 6 y que 2A más 3B debe ser igual a 3. Y esto, como les digo, es un sistema de ecuaciones 2 por 2 que se puede resolver a través de diferentes métodos. Está el método de igualación, el método de sustitución, el método de eliminación. Y de aquí es de donde podemos y vamos a obtener el valor de A y el valor de B. Yo ahorita no me voy a poner, no voy a resolver este sistema de ecuaciones, sino que les voy a dar inmediatamente cuál es la solución, es decir, cuánto nos da el valor de A, cuánto nos da el valor de B. ¿Listo? Muy bien, entonces, como les decía, ustedes tienen la posibilidad, ya, si se van por este camino, por esta vía, de encontrar, ¿cierto?, el valor de las constantes de A y de B a través de un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 a través de diferentes métodos que tenemos a nuestra disposición, método de sustitución, eliminación e igualación. Pero una vez apliquen cualquiera de esos tres métodos, inclusive hay más, encontrarán entonces que el valor de A es 5 y que el valor de B es 1. Miren que si yo reemplazo aquí, voy a poder comprobar este resultado. 5 más 1, 6. Acá sería 2 por 5, 10, más 3 por 1, 3. Entonces 10 más 3, 13. Bien. Ahora, vamos a ver. Como les decía, este es quizás un primer método para encontrar el valor de los coeficientes, de las constantes. ¿De cuáles constantes? De A y de B. Ya les voy a compartir cuál sería el segundo caso, el segundo método. Bien, entonces, veamos. Con esto, podemos entonces reescribir nuestra expresión de la siguiente manera. Nos quedaría 6x más 13, ¿cierto? Sobre x más 3 por x más 2 va a ser igual a ¿qué? Ya habíamos dicho nosotros acá arriba, que eso era equivalente a esta suma de estas dos fracciones parciales, ¿verdad? Pero ahora ya no vamos a escribir A y B, sino que vamos a escribir inmediatamente los valores que representan. Ya sabemos que A es 5 y que B es 1. Bien, entonces nos quedaría 5 sobre x más 3 es equivalente a 5. Permítanme, 5 sobre x más 3 más 1 sobre x más 2. ¿Listo? Entonces, ahora ya podemos, digamos, volver a la integral original, ¿cierto? Entonces, veamos, me permiten un segundito, para continuar en otra hoja, ¿bien? Ok, muchachos, entonces, retomemos, ¿listo? Recordemos que nuestra integral original, ¿cuál era? La integral original era 6x más 13 sobre x a la 2 más 5x más 6, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestra integral original es la integral de 6x más 13 sobre x a la 2, ¿cierto? Más 5x más 6. X a la 2 más 5x más 6 por dx. Pero esa integral es equivalente, ¿cierto?, a resolver ¿cuál integral? La que inicialmente habíamos factorizado, nos había quedado como integral de 6x más 13 por x más 3 por x más 2. ¿Cierto? Y una vez factorizada, ya entonces procedimos a hacer la descomposición en suma de fracciones parciales y nos está quedando entonces que esta expresión de acá, que es equivalente a esta de acá, era igual a la suma de estas dos fracciones parciales. 5 sobre x más 3 más 1 sobre x más 2. Si usted resuelve esta suma, 5 sobre x más 3 más 1 sobre x más 2, se dará cuenta que va a llegar a esta expresión original, a la integral original. Por lo tanto, resolver esta integral es equivalente a resolver la integral de esta suma de estas dos fracciones. ¿Cierto? Que ya usted sabe que se distribuyen las fracciones, vamos a distribuir las integrales, perdón, vamos a repartir las integrales e inmediatamente sacamos las constantes. Nos quedaría 5 por la integral de 1 sobre x más 3
por dx más la integral de 1 sobre x más 2 por dx, y estas son integrales inmediatas. Y esto finalmente nos daría 5 logaritmo natural de x más 3 más logaritmo natural de x más 2 más una constante. Y de esta manera acabamos de resolver nuestra integral a través del método de fracciones parciales. ¿Listo? Ok. Entonces, a continuación les voy a compartir el segundo camino, el segundo método con el que podemos encontrar el valor de las constantes, ¿cierto? El valor de A y B para el ejercicio que estamos haciendo, pues de una manera más directa, de una manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, recapitulemos un poco. Esta es la integral que queremos resolver. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar el denominador. Ya lo factorizamos y nos quedó de esta manera, ¿cierto? Yo les había sugerido en su momento que lo mejor es aislarse un poco de las integrales, ¿cierto? Y cuando ya hayamos encontrado las fracciones parciales, pues volvemos a la integral. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nuevamente. Acá nos quedaría, entonces, 6x más 13 sobre x más 3 por x más 2. ¿Listo? Ya habíamos dicho que en el caso número 1 de los factores lineales no repetidos, pues vamos a escribir esta expresión, esta fracción, ¿cierto? Original, como una suma de fracciones parciales, y que la cantidad de fracciones parciales va a depender de la cantidad de factores lineales. Como encontramos dos factores lineales, esto lo vamos a escribir como una suma de fracciones parciales, donde cada fracción, en el denominador de cada fracción, vamos a colocar un factor lineal. En este caso sería x más 3, en este caso sería x más 2, ¿cierto? Ahora, en el numerador, ¿cierto? Ahí va a quedar, debe ir una constante, que ese es precisamente el objetivo, o sea, encontrar el valor de esas constantes para que de esta manera podamos escribir ya finalmente esta fracción original como una suma de dos fracciones parciales. Entonces, a cada numerador vamos a asignar una constante, ¿sí? A para la primera y B para el caso de la segunda, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a resolver esta suma. Vamos a resolver esta suma de estas dos fracciones. Acá nos quedaría lo mismo, 6x más 13 sobre x más 3 por x más 2. ¿Igual a quién? Acá nos va a quedar a que multiplica a x más 2 más b que multiplica a x más 3 sobre el producto de los dos denominadores, es decir, x más 3 por x más 2. Y ya habíamos dicho también en su momento que estos denominadores se cancelan, ¿verdad? Porque son iguales. Por lo tanto, voy a llegar a la siguiente igualdad, la siguiente expresión. 6x más 13 debe ser igual a que multiplica a x más 2 más b que multiplica a x más 3, ¿cierto? Desde aquí es donde podemos escoger dos caminos para encontrar el valor de a y el valor de b. El primero, el que ya les expliqué hace un rato, ¿cierto? Donde pues distribuimos, reorganizamos la expresión de modo que me va a resultar un sistema de ecuaciones lineales. Pero el otro método consiste en lo siguiente, ¿cierto? Y es que vamos a reemplazar en esta expresión, ojo, en esta expresión, vamos a reemplazar, ¿cierto? El valor en x que me haga el denominador 0 para cada uno, ojo, para cada una de las fracciones parciales. En esta fracción parcial, esta primera fracción parcial tengo a sobre x más 3. ¿Cuál es el valor, verdad? Ese punto, ese valor de x que hace que el denominador sea 0. Al momento de reemplazar en esta expresión x más 3 me dé 0. En este caso es muy sencillo, ¿verdad? Aquí sabemos que el valor de x debe ser menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 me va a dar 0. Pero cuando sea un factor lineal quizás no tan obvio, no tan evidente, lo que debemos hacer es que igualamos el factor a 0 y de ahí despejamos x. ¿Ya? En este caso, x igual a menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar el valor de x igual a menos 3 en esta expresión. Nos quedaría lo siguiente. 6 por menos 3 más 13. ¿Va a ser igual a quién? A por
X más 2, pero ¿quién es X? Lo estoy reemplazando por menos 3. Menos 3, ¿cierto? Más 2, más B, que multiplica a quién, a X más 3, pero ¿quién es X? Menos 3. Pero nos quedaría menos 3 más 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Que menos 3 más 3 me va a dar 0, por lo tanto se va a cancelar este término. ¿Listo? Y nos está resultando finalmente la siguiente expresión que vamos a resolver. 6 por menos 3 me va a dar menos 18 más 13. ¿Igual a quién? Igual a A, que multiplica a menos 3 más 2. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Menos 3 más 2 es menos 1. O sea que aquí finalmente va a resultar menos A, que sería A por menos 1, eso me va a dar A. ¿Listo? Y lo que tengo que hacer ahora es despejar el valor de A. Aquí ya está prácticamente despejado, lo único es que este negativo pues no debe quedar ahí, A no puede quedar negativa, debe quedar positiva, entonces resolvamos primero esta suma, ¿verdad? Y ya luego le cambiaríamos el signo. ¿Cuánto es menos 5, menos 18 más 13? Me da menos 5, entonces me está quedando menos A, perdón, menos 5 igual a menos A, y al despejar A de aquí, finalmente me va a quedar que A es igual a 5. Fíjense que acabamos de encontrar el valor. ¿Listo? Ahora, voy a repetir el mismo procedimiento, pero ahora voy a utilizar el valor, el punto, ¿cierto? O el valor de X que haga que el denominador de la otra fracción parcial sea 0. Si aquí hubiera otra fracción parcial, entonces tendríamos otra constante que es C y tendríamos que repetir el mismo procedimiento entonces 3 veces. Entonces, ¿cuál es el valor que hace este denominador 0? X más 2, pues ya sabemos que el valor que hace que este denominador sea 0 es X igual a menos 2. Y repito, insisto, si no lo puede, digamos, si se lo identifica rápidamente este valor, entonces usted lo que hace es que iguala a 0 el factor y de ahí despeja X. En este caso, X igual a menos 2. Voy a hacer lo mismo, voy a reemplazar el valor de X igual a menos 2. ¿En dónde? En esta expresión. Es clave. Aquí es donde reemplazamos esos valores que hacen cada factor 0. ¿Listo? Entonces nos va a quedar, vamos a ver cómo nos quedaría. Quedaría 6x más 13, pero ¿cuánto vale x? Menos 2. 6 por menos 2 más 13 debe ser igual entonces ¿a quién? A por x más 2. Pero ¿cuánto vale x? X vale menos 2, entonces me queda menos 2 más 2, ¿cierto? Más b, que multiplica ¿a quién? A x más 3, pero x ¿cuánto vale? Menos 2, entonces nos queda menos 2 más 3. ¿Listo? Y vamos resolviendo. Pero ¿qué notamos aquí? Que este término se va a cancelar. ¿Por qué? Porque menos 2 más 2 me da 0 y 0 por A da 0. Entonces fíjense que al reemplazar el valor que hace, por ejemplo, en este primer caso, que hace este primer factor, este factor lineal, este denominador 0, al reemplazar el valor en esta expresión, voy a encontrar el valor de A. Y cuando reemplazo el número, ¿verdad?, que hace que este denominador sea 0, entonces encuentro el valor de B. Entonces vamos a ver, continuamos acá. Esto nos daría 6 por menos 2, me da menos 12, ¿cierto? Menos 12 más 13. ¿Igual a quién? A menos 2 más 3, menos 2 más 3 me da 1. 1 por B es B. Entonces ya me quedo ahí despejado B sin ningún problema. Y finalmente, menos 12 más 13 me va a dar 1. Quiere decir que B es igual a 1. Y acabamos de encontrar el valor de nuestras constantes. Que fíjense, nos dio exactamente lo mismo. No importa el método, tenemos que llegar a los mismos valores de las constantes. Entonces ya ustedes tienen ahorita a disposición estos dos métodos. O planteando un sistema de ecuaciones lineales 2x2 o a través de este camino que, como se darán cuenta, es más directo. Entonces, finalmente, esto es igual a ¿qué? A 5 sobre x más 3, ¿cierto? 5 sobre x más 3 más 1 sobre x más 3. Y acabamos entonces también a través de otro método descomponer o escribir esta expresión, ¿verdad? Esta fracción como una suma de fracciones parciales. Entonces ya usted sabe que integrar esta expresión es equivalente a integrar esta suma de fracciones parciales. Bien, que ya este ejercicio fue resuelto a través del método anterior. Quería mostrarles cómo podemos encontrar A y B de una forma más directa. ¿Listo? Entonces, en adelante, chicos, lo que resta es poner en práctica, ¿verdad? Y seguir trabajando.